Señor, te damos gracias por tu palabra, como siempre. Señor, nos gozamos en ella, nos gozamos en ti y queremos pedirte para que nos traigas luz a nuestras vidas y que nos hables a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en este capítulo, prácticamente el Señor nos pregunta, o estás dentro o estás fuera, básicamente, ¿ok? Pero vamos a ir leyendo el capítulo 13, verso 1, dice así. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿En qué contexto estamos leyendo este pasaje? En el contexto que Jesús acababa de decirles, tienes que ponerte a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque viene el juicio del Señor. Entonces, en respuesta a esta afirmación que Jesús está diciendo, entonces le cuentan algo que está sucediendo, ¿no? Acerca de unas personas que murieron y que, según piensan ellos, han sido juzgadas. Es como cuando alguien te platica de Dios y te dice, ya viene el juicio de Dios, ¿eh? Y tú dices, ah, sí, claro, yo conozco unos que son, pues, bien malvados, y sí, qué bueno, porque que juzgue a esas personas malvadas, ¿no? Pero precisamente es la actitud que están teniendo estas personas y le cuentan a Jesús acerca de unas personas que probablemente están haciendo las cosas muy mal. Y aquí se mencionan dos desgracias humanas, una por mano humana y otra por un accidente. Ajá. Entonces, la primera noticia que le dan a Jesús es que le contaron acerca de cómo Pilato, ya sabes, Pilato News, ¿no? Porque se las daba Pilato, ¿ok? Se las daba. Hacía una cosa y luego hacía otra, entonces aquí vienen esas de Pilato, ¿no? Pero le contaron que había matado a unos judíos que habían entrado al templo a ofrecer sacrificios y adorar a Dios. Entonces, esa es la primera noticia que le dan. ¿Quién era Pilato? Era el gobernador romano en Judea. Y según citan dos historiadores, Flavio Josefo y también Pilón de Alejandría, era un gobernador cruel y corrupto, así lo describen. Continuamente provocaba a los judíos. En una ocasión exigió el dinero del templo a los judíos para construir un acueducto para traer agua del sur a Jerusalén. Y cuando los judíos fueron a reclamarle por haberles exigido ese recurso, mató a los mensajeros. Imagínate. O sea, entonces ahí viene otra noticia de Pilato News y entonces le dicen, Pilato acaba de hacer esto. ¿Ah? Pilato acaba de juzgar a estas personas, ¿no? Entonces, en ambos casos, bueno, en este primer caso vemos un juicio bien severo sobre estas personas que estaban en el templo y también, por supuesto, una actitud bastante severa de parte de Pilato. Pero también Jesús cita otro suceso. Ajá. Y este suceso también fue otra muerte, pero esta fue un accidente que le ocurrió a 18 personas en Jerusalén, ya no en Galilea, sino en Jerusalén. Resulta que les cayó encima una torre, híjole, como en el sismo, estuvo tremendo. Y le cayó encima una torre que era la torre de Siloé. Algunos historiadores piensan que es parte del acueducto que estaba construyendo Pilato en aquel entonces. Pero de igual manera que los primeros, ellos también murieron. Pero en ambos casos Jesús les pregunta, y te lo voy a parafrasear, ¿piensas que estos hombres, eh, porque pasaron estas cosas terribles, eran más malos que todos los demás hombres? Esa es la respuesta que es pregunta de Jesús también. Entonces, aquí Jesús responde, no. Y esto nos da a entender dos cosas. Primero, Jesús está corrigiendo una pregunta que todos tenemos. Solemos pensar que a una persona buena le ocurren cosas buenas, ¿verdad? Y solemos pensar que a una persona mala le ocurren cosas malas, pero no siempre es así. Ajá. A veces una persona piadosa sufre aflicciones como Job. Pregúntale a Pablo qué tal le fue en la cárcel. Y era una persona piadosa. Y a veces una persona impía parece que le va muy bien. De hecho, parece que nunca le va mal a veces, ¿no? Entonces, no es la regla. A veces no sucede como nosotros pensamos. Ajá.
Entonces, no sabemos exactamente si estas personas a las cuales juzgó Pilato, perdón, las juzgó porque eran malas personas o eran avaros o eran delincuentes y nada más estaban hipocriteando y dando sacrificios en el templo nada más para lavar sus culpas. Ajá. O no sabemos si esas personas eran unas personas realmente piadosas y Pilato los mató a pesar de ser piadosos, ¿ok? Pero el punto aquí de Jesús es, de todas maneras, hayan sido piadosos o no, murieron. Ajá. Y en ese sentido, te decía, no necesariamente una persona piadosa le va como quisiera que le fuera. ¿Ah? Y eso es algo para nosotros también. No podemos nosotros evaluar nuestra situación delante de Dios por lo que vemos con nuestros ojos. De repente pensamos, ok, si me está yendo bien, significa que a lo mejor ando haciendo las cosas muy bien delante de Dios. Pero ojo, no siempre es así. Hay veces en que uno se porta muy mal y Dios te bendice buen. Y por el contrario, tampoco podemos pensar que porque nos está yendo así como a Pablo, así como a Job, entonces significa que estamos mal delante de Dios. Recuerda que cuando vemos el libro de Job y entendemos la situación de Job, Dios mismo elogia a Job. No era una mala persona, era una persona justa. Era una persona que a los ojos de Dios era ejemplar como para presumírselo al diablo. Entonces, familia, no cometamos este error de evaluar nuestra condición delante de Dios por, según nosotros, si nos va bien o mal. ¿Se entiende? Más bien confía en el Señor. ¿Cómo puedo estar bien con el Señor? Creyendo en Jesús. Para empezar, si crees en Jesús, estás arrepentido de tus pecados, tu situación delante de Dios cambia por completo. Ahora eres perdonado, acepto, hijo de Dios. Y eso es suficiente para hallar la gracia y el favor de Dios. Pero también en el día a día, ya creyendo en Cristo, pues cuando andamos en la palabra, cuando practicamos la palabra, pues entonces estamos tratando de estar bien con el Señor en nuestra relación con Él. De eso depende, no tanto si nos va bien o mal en un negocio, o si estamos enfermos o no, etcétera. ¿Me explico? Entonces, más bien vengamos a la palabra. Ahora, otra cosa que Jesús está enseñándonos acá es que dice que estos hombres que murieron no eran peores que el resto de la gente, pero aún así murieron. Entonces aquí está el punto de Jesús. La muerte es un suceso real. Aunque seamos piadosos o no, la muerte es un suceso real. Por lo tanto, conectándolo con el pasaje anterior, el arrepentimiento es una cosa importante, es una cosa necesaria y es una cosa urgente. En este caso, no se imaginarían estos judíos que fueron al templo, a adorar al Señor, que morirían en el templo y murieron. Y estos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé jamás pensaron que iban a morir ese día. Entonces, ¿sabes? La muerte nos va a llegar y no sabemos cuándo nos va a llegar, pero es un suceso que va a ocurrir, ¿verdad? Séneca por eso decía, morirás, porque eso es lo que sucede, ¿no? Dicen que 10 de cada 10 mueren, ¿verdad? Son las estadísticas el día de hoy del INEGI. Y eso sucede. Todos morimos. La muerte es un suceso. Por lo tanto, lo que nos dice el Señor, si vas a morir, si un día vas a presentar cuentas delante de Dios, es bueno que te pongas a cuentas urgentemente con el Señor. Ya, hoy. Eso es lo que está mostrando el texto. ¿Y qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es un cambio de manera de pensar en cuanto a dos cosas generalmente, en cuanto a quién es Dios, quién es Jesús, pero también en cuanto al pecado. Cuando yo empiezo a creer que Jesús realmente es quien dijo ser, Dios hecho carne, Dios con nosotros, y que murió por mí en la cruz del Calvario, y me empiezo a dar cuenta que mi pecado es tan grave que solamente pudo haber sido pagado con ese sacrificio de Cristo, empieza mi actitud a cambiar completamente diferente. Mi manera de pensar cambia. Arrepentimiento. Empiezo a pensar de Jesús muy diferente. Y lo empiezo a ver como un Señor, como un Dios, como pues una autoridad suprema. Lo empiezo a ver como, aparte como hay un modelo a seguir.
y empezó a ver mi condición, mi pecado, como algo que aborrecer, ¿verdad? Ya no quiero seguir en mi mismo pecado, por lo tanto, mi manera de vivir va a cambiar. Entonces, arrepentimiento es eso. Todo es un cambio de mente. Y eso es algo que Dios nos manda a todos de manera urgente. Si tú ves a Jesús de una manera que no es la manera como la Biblia lo expresa, el Señor te invita a que lo veas como la Biblia dice que Jesús es. Jesús es Dios hecho carne y Jesús murió en la cruz para pagar tus pecados y resucitar. Jesús no es un profeta solamente, Jesús no es solamente una buena persona que nos viene a enseñar buenos códigos éticos. Jesús no es solamente un buen maestro. Jesús es Dios. Jesús es el Señor, el Dios vivo y verdadero. Ese es Jesús. Y su sacrificio pagó por completo nuestros pecados. ¿Ok? Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar con Jesús. Si tú no has creído en esto, el día de hoy te invito para que creas en el Jesús de la Biblia. Este es Jesús, el Salvador. Él murió por tus pecados. Créelo, abrázalo. Pero también eso te debe llevar entonces a ya no pensar lo mismo del pecado, ¿verdad? Porque luego pensamos, ok, me perdonó, pero pues el pecado, pues ¿qué tiene? ¿Qué tanto es tantito? Familia, si tú estás creyendo que el pecado es tan grave como para que Jesús muriera en la cruz crucificado y te das cuenta cómo el pecado destruyó tu vida y te llevó a una condición de muerte, ya no quieres eso. Es más, ya ni siquiera le encuentras sentido, como que es pecado. No, eso está mal, eso me llevó a la muerte, eso me causó tantos problemas, eso destruyó mi vida, mi familia, mis relaciones. ¿Cómo puedo pensar en que esto puede ser algo bueno para mí otra vez? Ya no lo piensas de la misma manera. No significa que no nos equivoquemos, pero por lo menos nuestra manera de pensar ya no es la misma. Entonces, te invito también para que pienses acerca del pecado como debes pensar del pecado. El pecado es una ofensa contra Dios, el pecado nos aparta de Dios, el pecado es sumamente destructivo, el pecado es algo que es totalmente incongruente con nuestra nueva naturaleza como cristianos, ¿verdad? Al contrario, ¿qué nos place? ¿El pecado? No, que nos va a placer el pecado. Cada vez que pecamos nos sentimos más culpables, más miserables. Como Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué es lo que nos da gozo entonces? Jesús decía, mi comida es que haga la voluntad de Dios. Cuando queremos conocer a Jesús y buscamos obedecerlo, es lo que nos llena de gozo. Cuando practicamos lo que nos dice, de repente pasa el día y dices, lo hice, ¿sabes? El día de hoy pude caminar con el Señor y te llena de gozo. Eso es realmente. Ya el pecado ya no tiene ese mismo efecto de, según, darte felicidad. Ahora lo que te da gozo es Cristo. Familia, entonces cambiemos nuestra manera de pensar. Arrepiéntete de corazón respecto del pecado y respecto de Cristo. Y hazlo pronto porque no sabes qué día va a ser tu día. Bueno, ahora, este arrepentimiento es para todos, ya sea que te vaya bien, porque a lo mejor estás pensando, pues es que yo no creo que a mí me esté llamando el Señor a arrepentirme, porque pues a mí me bendice mucho el Señor, me está yendo muy bien. Pero recuerda, no porque te vaya bien significa que estés bien delante de Dios. Si no estás arrepentido delante de Dios, delante de Jesús, estás en una misma condición de enemigo de Dios. El Señor está contra ti. Necesitas ponerte a cuentas con el Señor y creer en Cristo. Asimismo, desde la otra parte que vimos, si estás pensando, es que yo sí creo en Cristo, pero ¿por qué me va tan horrible? ¿Sabes? Recuerda, no porque te vaya difícil significa que no te ame el Señor. ¿Ok? A veces permite aflicciones en tu vida, pero las permite con un buen propósito. En la vida de Job, por supuesto que Job no estaba así como, ¡yay, lepra! ¿No? No estaba feliz por la enfermedad, ¿verdad? Pero tú conoces el fin de Job, que es algo que él no conocía, pero nosotros ya lo conocemos. Y al final, él dice, wow, Señor, antes de a oídas te había oído, ahora mis ojos te ven y me arrepiento en ceniza.
Eso que Dios le permitió fue para abrir sus ojos, para ver a Dios, para conocerlo más profundamente. Así es que no pienses que eso que es difícil para ti significa que Dios no te ama, sino que probablemente es una oportunidad para que lo conozcas mucho más de lo que ahorita lo conoces. Bueno, ahora, regresando al texto, familia, en el capítulo 3 estamos en Lucas, en el verso número 6 dice, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella y no la halló. Y dijo el viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala, ¿para qué inutilizo también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortará después. Tanto la viña como la higuera son imágenes en el Antiguo Testamento de Israel. Son imágenes del pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, el hombre dueño de la viña es Dios, ¿verdad? Y este viñador que está en el verso número 7 es Jesús. Y lo que está sucediendo es que Dios está diciendo al pueblo, como mi viña y como mi higuera, he venido para ver si ellos tienen fruto, pero no lo tienen. Y eso sucedió con la historia de Israel, porque ellos no habían dado un fruto de arrepentimiento. Ahí estaba Jesús con ellos. Y aún estando ahí Jesús, el cumplimiento de las profecías, no reconocían a Jesús, no había arrepentimiento en sus corazones, lo estaban rechazando a Jesús. Y durante la historia también así fue, ¿verdad? Así fue en la época de jueces, Samuel, jueces, reyes y todo esto, ¿verdad? Entonces, me encanta que a pesar de toda esta situación muy caída del pueblo de Israel, llega el viñador y dice, no, 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 déjame abonarla, déjame cavar alrededor, déjame echarle agüita, a ver si puede dar fruto. Y si no, pues ya la cortas. Pero de lo que entendemos, familia, es como así sucedió con Israel, pero también sucede así con nosotros. El Señor está llamando a nuestra puerta una y otra vez y nosotros no queremos creer en Jesús, no queremos arrepentirnos de nuestro pecado y así pasan, no sé, 3 años, ¿qué? 5 años, 20 años. ¿Ya te tardaste? Pero lo que sí vemos es que Dios es bien paciente. A pesar de que sí va a haber un justo juicio y su juicio es firme, Él es muy paciente para esperarte. En segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En primera Timoteo 2, 3 al 5 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, está hablando de la oración por las autoridades, y dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces vemos el anhelo de Dios, de que nosotros nos arrepintamos, de que nosotros recapacitemos, vengamos al Señor. Ahora, Él va a juzgar a las personas según su fruto. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque el fruto revela si hay fe verdadera o no. Si no hay fruto, significa que nunca hubo una semilla. ¿Estás de acuerdo? Y si nunca hubo una semilla, entonces significa que entonces no es irreal eso. ¿Mm? De igual manera, si una persona no muestra un fruto de arrepentimiento en su vida, si una persona no muestra frutos que muestren que es un verdadero hijo de Dios, significa que nunca creyó en Jesús, que nunca dejó que esa semilla de la palabra entrara en su corazón y que creciera y diera fruto. Y ahí encontramos la parábola del sembrador en Lucas 8, ¿te acuerdas? La leímos. En donde aquel que da fruto es aquel que, como buena tierra, recibe la palabra y esta crece y da fruto. Entonces, familia, si no hay fruto, no hay fe. Y si no hay fe, entonces necesitamos ponernos a cuentas con el Señor. Pero si hay fe, va a haber fruto. Eso es algo de a chaleco. Te decía que a mí me encantan las competencias de atletismo, pero me encantan de veras. Y decía un entrenador, porque le decían, tenía mucho éxito en sus carreras y siempre ganaban sus atletas. Y lo que decía es algo muy sencillo. Dice, es que esto que estamos viendo no es una
no es un resultado así espontáneo, nada más porque sí. Esto es el fruto de todo lo que estuvimos haciendo. Y como estuvimos haciendo esto así, 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 ese es el fruto. Qué interesante. A mí me encantó eso porque, claro, no es una situación de a ver si sale. No, es que uno está trabajando constantemente en eso. Está uno recibiendo la palabra, lo hace uno con fe, está uno regando la palabra, ¿verdad? En nuestro corazón. Y en un momento va a dar fruto. Familia, ¿qué dicen tus frutos? ¿Tu fruto dice que tienes fe? O más bien, tu falta de fruto revela que necesitas arrepentirte y creer en Cristo. Eso es algo muy interesante. Un primo me decía, no, yo sí creo en Dios. Ajá, un divorcio, peleado con todos, ¿no? Nadie le quiere hablar. Tú dices, ¿eso es un fruto de creer en Jesús? ¿No? Perdón que te lo ponga así muy claridoso, pero dices, no, eso no es un fruto, ¿verdad? Un fruto sería pedir perdón, buscar arrepentimiento, la reconciliación, ¿verdad? Serían cosas muy diferentes, porque el Señor nos enseña. Entonces, date cuenta, ¿qué dicen tus frutos? Ujú. Bueno, entonces, si tú notas que tus frutos dicen, no, necesitas venir al Señor, hazle caso a tu corazón, hazle caso a tu conciencia. Está diciendo, ven a Jesús, necesitas el perdón de pecados. Ahora, regresando al texto, familia, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Bueno, aquí hay un asunto muy complicado de explicar, pero voy a tratar de ser lo más breve posible, ¿no? En un principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Adán y Eva, resulta que Adán y Eva pecaron. Y con el pecado entró la muerte. Y pues obviamente, si habla de muerte, significa que todos se enferman, porque por uno se muere de una enfermedad, ¿verdad? Entonces, la enfermedad, su origen fue el pecado. ¿Te das cuenta? En un origen. Pero no solamente, o sea, el hombre tiene la responsabilidad sobre su pecado y pues por eso, por nuestra culpa vino la enfermedad, ¿verdad? Pero todo fue también por una incitación de Satanás. Porque Satanás tentó a Eva y le dijo, no vas a morir, cómele, ¿no? Se ve bien sabroso, órale, dale. Y entonces Eva, pues como que, ya sabes, ¿no? Sí, se ve bien. Y comió y luego le dio a su esposo y murieron. Entonces, en un origen también, Satanás tentó al hombre y a la mujer para que pecaran y la enfermedad en cierta manera también proviene de un origen diabólico. Ambas cosas, ¿verdad? Pero eso ocurrió directamente con Adán y con Eva, ¿no? Y a lo largo de la historia, no es que Satanás esté todo el tiempo buscando ver a quién echarle la gripa, ahí te va la gripa, ¿no? Y de repente piensas, o sea, que si tengo gripa, entonces el demonio me está metiendo un calambre, ¿no? No necesariamente directamente está actuando el diablo sobre todas las personas así, ¿no? No vas a pensar que vienes y tienes un espíritu ahí obrando en tu cuerpo o algo así, ¿no? Entendemos que más bien las enfermedades son porque vivimos en un mundo caído, en pecado. En un origen sí fue por un origen espiritual quizá, pero en gran parte fue por nuestro propio pecado, familia. Y vivimos en un mundo lleno de gérmenes, de virus, de bacterias, y así es. Y todo por el pecado. Y así es. Entonces a veces nos enfermamos simplemente por eso, pero hay ocasiones en las que sí hay una actividad directamente espiritual, como en este caso que es la mujer que está aquí, en este capítulo. Pero entonces, ¿qué es lo que nos quiere mostrar Lucas con esta situación muy específica de esta mujer que tiene una enfermedad de origen demoníaco? Lo que está haciendo es que al sanar a esta mujer, está anunciando a toda la gente que con el reino de Jesús está poniendo fin al reino del diablo. Así de sencillo. A este mundo que está bajo el maligno. Está poniendo fin al reino del diablo, está poniendo fin al reino de este mundo y está comenzando un nuevo reino en el que ya no hay enfermedad y muerte
y todo es pecado, sino que al contrario, Él vino a redimir. Y eso habla de algo y es totalmente esperanzador. No significa que siempre te va a sanar, ¿ok? Pero sí significa que el reino de Dios, en última instancia, a todos nos va a sanar. Cuando resucitemos de los muertos, nunca más va a haber enfermedades, nunca más va a haber dolor, nunca más va a haber muerte, más va a haber llanto. El Señor nos ha prometido una esperanza futura de resurrección y el día de hoy sí obra de una manera muy poderosa en nuestras vidas. Es increíble, el reino de Jesús ha llegado, el reino de Dios ha llegado, el rey es Jesús. Deja que este rey entre en tu vida. Él puede hacer de toda esta situación que te está pasando en tu vida algo completamente diferente. ¿Ok? Ya sea que tengas un matrimonio roto, ya sea que tu vida esté destrozado, destrozada, ya sea que no tengas esperanza, que no sepas qué hacer con lo que te está pasando, a lo mejor vienes enfermo, pero el Señor puede obrar en tu vida de manera muy gloriosa. Deja entrar a Jesús en tu vida. No estoy diciendo que siempre te va a sanar, pero siempre va a obrar a pesar de la enfermedad. E incluso va a usar estas cosas para nuestro bien, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, familia, deja que el Señor siga reinando, que entre en ese reino en tu corazón y que siga reinando en tu vida, que su reino en tu corazón crezca. Bien. Ahora, aquí hay una persona un poco como intrusa en este capítulo. En el verso 14 dice, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le había de desatar esta ligadura en día de reposo? Al decir estas cosas, él se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por las cosas gloriosas hechas por él. ¿Qué está sucediendo acá? Que esta persona está enojada porque Jesús sana a una mujer en sábado, le da libertad en sábado. ¿Pero por qué? Porque este hombre tiene una concepción del sábado totalmente equivocada, una interpretación equivocada. Ajá. El sábado en su origen tenía el propósito de recordarle a todo ser humano, que Dios había creado las cosas. Pero cuando liberó a los judíos de Egipto, el sábado les fue dado como un recordatorio de cómo Jesús los había sacado de la esclavitud al reposo. Y esto se habría de convertir en una señal futura de la llegada del Mesías, el cual habría de traer reposo, salvación, perdón de pecados, reposo en tu vida, que dejaras de estar cargando todas esas culpas y pecados y cosas, el dominio del diablo, el dominio del pecado en tu vida. Ya, se acabó, por fin, descansar de estas cosas. Ahora, este hombre no lo está entendiendo. Él está entendiendo el sábado más bien como una carga, un peso, una esclavitud. Y por eso le dice, no, no se puede sanar el sábado. Pero está perdiendo de vista el sentido original del el propósito del sábado. Y Jesús le llama bien fuerte, le dice, es un hipócrita, hijo. Uno le dice, hijo, pero es un hipócrita, hijo. ¿Por qué? Porque le dice, me está diciendo que no sane a esta mujer que es una descendiente del linaje de Abraham, y tú haces lo mismo con tus animales. En sábado, o sea, ves que andan ahí necesitados, pues los sacas y los ayudas, ¿no? Tú me estás criticando por hacer esto con una mujer, hija de Abraham. Eres un hipócrita. Sí, se lo dice así. Y te digo, es porque no entiende que el sábado fue creado no para esclavizar, no fue para atar ni para controlar, sino más bien era simplemente una señal que apuntaba a Jesús. ¿Mm? Entonces lo corrige. Ahora, qué increíble, ¿verdad? Qué increíble porque, ¿sabes? En la vida cristiana no se trata de imponer normas y que guardas el sábado. No, no, no. El sábado solamente es una señal que apunta a Jesús, el cual nos habría de dar reposo en nuestras vidas. ¿Ok? Pues guardas el sábado cuando crees en Jesús. No tienes que guardar el sábado literalmente.
¿ok? Al creer en Cristo ya estás guardando este mandamiento, al creer en Cristo. Ahora, también me encanta lo que está detrás de todo esto. El Señor Jesús nos vino a dar libertad. A los encorvados, ¿no? Espiritualmente, al jorobado espiritualmente que no puede caminar, que está esclavizado, que está oprimido, Jesús le vino a dar libertad del pecado, de Satanás, de su carne. Jesús nos vino a dar libertad y hacernos caminar, no solamente a darnos libertad, sino a enderezarnos. Yo cuando creí en Jesús por primera vez me preguntaban, ¿cómo te sientes? Yo decía, me siento derecho. Era una sensación muy rara. Y después me volví a encorvar, pero me sentía muy bien. Y es que esa es la sensación cuando Jesús te perdona todos tus pecados. Sientes que literal te puedes parar derecho y caminar físicamente porque no tienes ninguna carga, pero espiritualmente también. Ya no tienes ninguna carga porque todo lo cargó Jesús. Y tú puedes levantarte, puedes andar derecho en la voluntad del Señor, puedes hacer la voluntad de Dios. Qué hermoso es el Señor. Así que me encanta porque no escogió al, ya sabes, no escogió al que estaba paradito y bien portadito. Jesús escogió a lo jorobado, a lo cucho, a lo manco, a lo ciego, a lo cojo. Jesús escogió a lo vil y menospreciado y a lo que no es para avergonzar a lo que es. Jesús nos escogió a nosotros, no escogió a buenas personas. Escogió al pecador para mostrar su gloria, al enderezarlo y hacerlo caminar. Pues qué increíble, estamos nosotros, ¿verdad? Ahora sí que cuchos, pero ya no tan cuchos. Bueno, bueno, ahora también es aquí algo bien importante, porque entre todo esto sí, Jesús está denunciando algo. Hay personas que precisamente creen que creen en Jesús, pero lo único que tienen simplemente es una mera liturgia religiosa, pero sigue viviendo en la esclavitud del pecado. Hacen cosas cristianas, pero siguen bajo el dominio de Satanás, siguen bajo el dominio del pecado, siguen envueltos en el sistema del mundo porque no han creído en Jesús. Pero eso sí, tienen una muy buena doctrina cristiana. Y aquí es la advertencia. Ten cuidado. Dice, ya lo estudiamos, no seamos hipócritas. Dejemos no solamente que las cosas nos las aprendamos en la mente de manera teológica, sino que entre en nuestro corazón. No solamente basta saber de arrepentimiento o saber doctrina, se necesita creer en Jesús y creer de veras y creer y arrepentirme de corazón. Sigamos con la siguiente sección del verso 18 al 21. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Voy a irme un poquito más rápido, ¿ok, familia? Pero en esas secciones el Señor Jesús empieza a hablar entonces acerca del reino de Dios que ha llegado. Es como un grano de mostaza que es pequeño, pero, o sea, eh, puede llegar a crecer muy grande. Y esto significa o está refiriéndose al reino de Dios como algo que a lo mejor podría llegar a parecer muy insignificante a los ojos de ciertas personas. Pensarían que el Evangelio pues no importa demasiado en un mundo así como el que vivimos, pero a pesar de eso va a crecer y va a ser algo muy grande. Va a alcanzar a todo el mundo. El pastor Alex dice que en Ezequiel las aves representan las naciones, de manera que puede significar que cuando el reino crezca alcanzará a todas las naciones. Muy interesante postura. Y también la parábola de la levadura habla acerca de, pues la levadura la había ocupado anteriormente para algo malo, para hablar acerca de la hipocresía. Entonces decía, aguárdate de la levadura de los fariseos, pero ahora lo ocupa para dar un buen ejemplo. Lo que está diciendo es que eh, aquello que las personas consideran como un agente de corrupción, porque así nos ven a los cristianos y así ven a la Biblia, como, ay, estos están trastornando el mundo, ¿no? Estos están corrompiendo todo, echándolo a perder a los cristianos. ¿Ah? Pues resulta que eso va a llenarlo todo por completo un día. El reino de Dios va a llenar la tierra, a pesar de que la gente lo menosprecie o lo critique, ¿verdad? Va a llenar la tierra.
Ahora, es bien interesante que el pan también se usa en el Nuevo Testamento para referirse al creyente. Y si lo entendemos así, puede significar que el reino de Dios no solo actúa creciendo en el mundo, sino también en el corazón de la persona. Tú plantas la semilla y, ¿no? Pones levadura y lo mismo. Si tú crees en el Evangelio, va a terminar reinando toda tu vida. Familia, vamos a la última sección, a la penúltima sección, verso 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Qué buena pregunta. Y él les dijo, esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Así será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Porque vendrá del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Esta es la analogía, la parábola de la puerta angosta, pero la pregunta es, ¿son pocos los que se salvan? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Número uno, porque solo hay una puerta. Es decir, solamente hay una forma para ser salvo. Una solamente. No dos, no tres. Algunos dicen, no, es que todos los caminos conducen a Roma. Pues a lo mejor para Roma, pero para el cielo, nada más una puerta, una forma. Y esta forma no es la que generalmente todas las religiones te dicen. Todas las religiones te dicen, haz buenas obras y te vas al cielo. Pero esa no es la forma que la Biblia enseña. La forma que la Biblia enseña para ser salvo e ir al cielo es Jesucristo. No hay otra forma. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que cree en mí, ¿no? El que entra por mí será salvo y saldrá y hallará pastos. Jesús está no poniendo un método, no está diciéndote para que seas salvo haz esto, número dos, esto, número tres, esto, no. Está diciendo, yo soy la forma. Es una persona, no un método, no algo que tienes que hacer. Es una persona que ya lo ha hecho todo. Es creer en esa persona, Jesús. Él es Dios, Él murió por tus pecados y la única forma de ser salvo es creyendo en Él. Es por fe, por creer en Él, solamente por fe, por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, esa es la razón por la que no todos van a entrar y pocos son salvos, porque no todos renuncian al orgullo de sus propias obras. Todo el mundo quiere jactarse y tener méritos para el cielo. Por eso no van a entrar muchos al reino de los cielos. Ahora también, algunos te dicen, pues no importa que, no, o sea, no le pongas nombre, no seas tan religioso, podemos ponerle cualquier otro nombre, ¿no? Buda, le podemos poner, ¿qué más? María, Pedro, le podemos poner cualquier cosa, ¿no? Familia, una puerta, una forma, Jesús. No hay otra manera de ser salvo y de entrar al reino de los cielos. Entonces, sí, si me preguntan, ¿es que no se puede ser salvo a través de Buda? No, de ninguna manera. Y el que quieras, de ninguna otra manera, solamente a través de Jesús. Ahora, también pocos van a ser salvos porque no todos quieren entrar por esa puerta. No es porque no tengan la oportunidad de hacerlo o porque sea demasiado estrecha. No, no está hablando de eso. Sino porque muchos se rehúsan a hacerlo. Es estrecha en el sentido de que solamente es por fe. Entonces, no muchos están de acuerdo con eso y no muchos tampoco quieren tomar una decisión de arrepentimiento y no muchos quieren realmente creer en Jesús. Entonces, no es porque Jesús no les dé oportunidades, sino porque no quieren. Y número tres, porque la puerta se va a cerrar. Entonces, el día debe estar abierta, pero un día se va a cerrar. Entonces, no todos van a entrar. Ujú. Y se va a cerrar, número uno, o cuando te mueras, o cuando el Señor, cuando el Señor regrese. ¿Ah? Y también puede ser que tú mismo la cierres si te rehusas a creer en Jesús.
Entonces, sí, pocos se salvan, pero no significa que no sea algo que pueda yo recibir de manera sencilla. Más bien depende del corazón que tengo. Pero si tú estás escuchando y dices, yo sí quiero, cree en Jesús. Y es lo único que tienes que hacer. ¿Ok? Y si crees, tú y toda tu casa serán salvos. Ok. En el verso 30 dice, y hay postreros que serán primeros y viceversa. Primeros que serán postreros. ¿A qué se refiere? Tendemos a juzgar con nuestros propios ojos quién es salvo y quién no, ¿verdad? Porque lo ves por fuera y dices, este se va con todo y patines. ¿Ah? Pero dices, y del otro lo ves y dices, ah, híjole, quién sabe, brother. La neta, lo dudo mucho. ¿Por qué? Porque vemos lo de afuera. Pero la salvación no está basada en lo que nosotros vemos, sino en la fe, y esa la ve Jesús en lo interior. Por eso dice aquí, algunos que tú crees que son los últimos van a estar en primera fila, brother. Y algunos que crees que están en primera fila realmente no van a estar. ¿Quién sabe eso? Jesús. ¿Y tú? Si has creído en Jesús. Y aquí también dice que no solamente la salvación está al alcance de los judíos, sino gente de el oriente, del occidente, del norte y del sur. Habla de todas las naciones que habrían de creer en Jesús. Pues no importa que seamos mexicanos, si creemos en Jesús, tenemos acceso a la salvación, entrada a la salvación, por fe. Y por último, 31 al 35, ¿no? Resulta que llegan a decirle a Jesús que Herodes lo quiere matar para que abandone su misión. Pero fíjate lo que le contesta Jesús. Y decide a aquella zorra, ups, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y el tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Lo que está diciendo es, vayan y díganle a Herodes, que es muy astuto, por cierto, que no me va a intimidar. Yo voy a acabar mi obra. Qué terminación la de Jesús, ¿verdad? Y te digo, Pilato News y Herodes News tenían sus noticieros. Pero dice, no, tengo que ir a acabar mi obra. Y dice en el 34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué dice? No, ¿qué dices? Aquí Jesús se lamenta porque dice, yo voy a acabar mi obra y voy a morir por el pecado y voy a permitirles que haya una oportunidad de salvación. Pero se duele porque sabe que no todos lo van a recibir. Aunque Él ya murió por nuestros pecados, no todos creen en Jesús. No todos se rinden a Jesús y se duelen. Y es más, dice, matan a los profetas e incluso Jesús mismo será crucificado. Y me encanta la manera en cómo lo dice, soy como una gallina que quiere juntar a sus pollitos y tú no quieres. Entonces, qué increíble. O sea, Dios nos ama y nos anhela, pero si no queremos, tampoco nos va a obligar. En verso 35 dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo que está haciendo es, si no quieres, está bien, yo respeto tu decisión. Y entonces dice, me voy. Entonces en ese sentido, uy, qué miedo. Porque si el día de hoy, Señor, te estás diciendo que hay puerta abierta para que te perdone y no quieres, aguas. ¿Verdad? Pero hablando del pueblo de Israel, está diciendo, contigo no he terminado. Un día van a creer y entonces por fin van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, ¿con qué quiero terminar, familia? Quiero terminar invitándote a que el día de hoy no dejes pasar la oportunidad de entrar por esta puerta. No dejes pasar la oportunidad de que el Señor te perdone tus pecados. No dejes pasar la oportunidad de, eh, de creer en Jesús. ¿Okay? Es por gracia. Si el día de hoy no has tomado esta decisión, toma tu decisión de creer en Jesús. Es lo único que quiere. Tu corazón, tu confianza, que creas en Él. ¿Ok? Y que te arrepientas. Y familia, como familia cristiana, ¿no? El Señor ya nos ha perdonado. El Señor ya nos ha dado un nuevo corazón, ¿no? Entonces debemos aprender a cambiar nuestra manera de pensar respecto de Dios y del pecado. Necesitamos aprender a pensar como Él quiere que pensemos. Necesitamos vivir en arrepentimiento, dando frutos que muestren que realmente somos hijos de Dios. ¿Oramos?
Señor, muchísimas gracias por tu palabra, Señor, que nos anima en esta tarde a todos juntos. Te suplicamos para que hagas tu obra en sus corazones y pues ayúdanos a irnos a casita meditando estas cosas que nos hablaste esta tarde a todos. En el nombre de Jesús. Amén.